Betina es compañera mía en la cátedra y en el grupo de investigación, se especializa en historia, empezó en historia de inmigración y ahora está haciendo historia política. Otra de las especialidades que desarrolló ahora es historia oral, dirige un archivo de historia oral, así que bueno, la verdad que le agradecemos a Betina la gentileza de haber preparado el Zoom y después va a administrar los archivos. Gracias a ustedes. Los dejo entonces. Gracias, Betina. Carlos, en el 55, ¿qué edad tenías? 5 años. 5 años. ¿Vivías con tus padres? Oh, disculpa. Sí, vivía en un chalet ubicado en la calle La Prida, a 10 metros más o menos de la calle Santa Fe. Bien, La Prida, casi Santa Fe. La Prida, casi Santa Fe, exactamente. Bien. ¿Vivías con hermanos o eras hijo único? No, en ese momento éramos 3 hermanos. Sí, 3 hermanos, yo era el mayor. Era un barrio, bueno, sigue igual el barrio como está ahora. No ha cambiado mucho. Había tal vez más superficies sin construir, ¿no? Sería un poquito más tranquilo. Es tranquilo ese barrio ahora igual. Sí, no, estaba asfaltado hasta de Santa Fe para arriba, de La Prida hasta una cuadra para arriba. Después hasta Tucumán era todo calle de tierra. Así que sí, siempre fue un barrio tranquilo. Un barrio muy tranquilo. Carlos, ¿vos tenés registro en tu memoria que te haya quedado un impacto de lo que había ocurrido el 16 de junio del 55 en Buenos Aires? No, de eso no tuve registros. Hasta después cuando me hice sin título, documentalista e investigador de la historia política argentina desde el 55 en adelante. Inclusive tengo el hermano de un cliente mío que murió en el bombardeo del año 1955. Pero no tuve registro de eso. Bien, ¿llegaste a filmar, cuando decís documentalista, querés decir de creador de documentales o investigador recopilador de documentos? Investigador de documentos de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Ejército, la Marina, Prefectura Naval, más, creo que tengo por ahí, pero están en una página de internet todos los cuadernos de bitácora de la flota de mar que intervino en el bombardeo de los tanques de combustible de Mar del Plata. Eso es una página muy grande. No. Sí, es una página que está, creo, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o en el Centro Cultural de la ESMA, donde se bajan esos archivos, donde dicen cómo se fue preparando el bombardeo, Pero esto lo conocí ahora, hace unos 6, 7 años. No tenía Qué bueno la información que nos proporcionás, porque nosotros a lo que mayor como historiadores de Mar del Plata pudimos acceder es a la página del Ministerio de Defensa, donde está subido el archivo Rojas, donde hay están los informes que pidió Rojas a todos los jefes navales de la sublevación, ¿no? Entre ellos, bueno, figura Mar del Plata, pero vos me estás hablando de otra cosa, de la bitácora de las naves, si no entiendo mal. Sí, exactamente. Cómo se entrenaron, ahí dice que se entrenaron
en la zona de Tierra del Fuego, debido a los bravíos del mar, y tener presente que en ese momento el armamento no era tan sofisticado como el de ahora, sino que era más bien cálculo matemático, de trigonometría. Entonces, para tratar de, como se llama, de ser efectivos en los blancos. Y porque la flota, de acuerdo a lo que dice, estaba distante entre unos 14 a 20 kilómetros de Mar del Plata, donde hay un mar que no es un mar calmo. Entonces, el movimiento de los barcos podía afectar el destino final del disparo. No tengo problemas en mandártelo a tu mail, son archivos muy grandes, pero para leerlos tenés que pasar varios días. Bueno, eso, mirá, de eso trabajamos, así que vamos a estar encantados ahí en el grupo de investigación. Sí, bueno, apenas pueda te los mando, yo creo que en la semana te los mando. Genial. Y si querés te puedo hacer un pequeño relato de lo que yo viví en esos momentos. Sí, sí, De lo que era, recuerdo como chico. Yo me acuerdo que a las 5 de la mañana nuestro padre nos despertó diciendo que teníamos que dejar el barrio porque la policía les había advertido que iba a bombardear la zona. Yo la verdad no entendía mucho, pero dormido y todo como chicos que éramos, nos llevó a una quinta que está por la calle Libertad y Champañat. Es más, con los años encontré, y yo creo que está en internet, un audio en donde la Marina, a través de la radio, avisa a todos los pobladores de la zona cercana al puerto que se alejen a partir de las 7 de la mañana de esa zona. Audio transmitido por una radio en ese momento clandestina, pero que se escuchó en todas las radios. En concreto, es decir, no presencié ni escuché el bombardeo, solo que estuve lejos de la zona del bombardeo. Al día siguiente, por la tarde, yo creo que a partir de las 2 de la tarde, volvimos a Mar del Plata, porque calcular que en ese momento Champañá y Libertad era campo. Y bueno, mi padre tenía jeep, y con el jeep fuimos a recorrer, veíamos que había caravanas de vehículos buenos, de vehículos de calidad, de todo tipo, recorriendo la ciudad, gritando victoria, y mi papá se acopló a la caravana, y la caravana, me acuerdo que se detuvo en lo que yo después supe era la casa de Jorge Antonio, un chalet muy grande con un grande, donde la gente la comenzó a incendiar, pero a su vez de incendiar comenzó a robar cosas, es decir, sacaban sillas, muebles, objetos de arte. Terminaron incendiándola. La casa quedó durante bastante tiempo incendiada ahí, después no sé qué pasó, si la demolieron, si hicieron otra. A continuación de eso fuimos en la rotonda del Golf, arriba, donde se puede observar la base naval, y en ese momento recuerdo que estaban entrando 2 buques de guerra, maniobrando para tratar de amarrar sobre la escollera. Y en ese momento se escuchó un tiroteo, no sé si de un barco a otro o dentro de un barco. Nunca se supo a qué se debió ese tiroteo. Aparentemente fue ejecutado un marino que se quiso insubordinar a la llamada Revolución Libertadora, y y toda la gente de ahí salió
huyendo porque no se sabía qué pasaba. Y después de eso tuve noticias también de que había sido saqueada la casa de un gremialista que vivía por la calle Tucumán. Y también, por último, la caravana se dirigió a lo que hoy y ayer era la Sinunsué, debido a que en el año 54 o 55, al principio, cuando Perón se enemistó con la Iglesia, le quitó la custodia de los huérfanos que estaban ahí a una orden religiosa de monjas y se la dio a celadoras civiles. Entonces el rumor era que las celadoras civiles castigaban, maltrataban, hacían abuso de los menores, y bueno, toda la gente quería ver a las menores a ver cómo estaban, y realmente lo que yo vi no estaban ni mal ni bien, estaban bien. Pero era todo como una locura, una especie de locura colectiva que yo nunca vi. Pero en realidad Mar del Plata siempre fue una ciudad bastante antiperonista, así que hoy tener los resultados de eso, ¿no? Era todo victoria, cantos, bueno. Pero no era gente que te puede decir, era gente clase media, no eran piquetes automovilísticos, más que nada. O sea, no eran procesiones eso es más a o pie, menos lo que yo... lo que vos No, viste. no, eran caravanas de coches, pero muchos coches. Perdón, en mi imaginación de chicos yo vi muchos coches, por ahí eran menos, no sé, pero eran muchos coches. Una cosa que yo no había visto nunca. Eso es todo lo que yo puedo recordar de esa fecha, de lo que viví. Después también al otro día fuimos a ver los tanques de combustible, que el único que había quedado sin ser volado era el más grande. El más grande. Y también vi unos huecos que había, unos hoyos, es decir, en el frente de la usina eléctrica 9 de julio. Y esos son Estaba todos por mis preguntar recuerdos eso. de chico. Bien. Sí. Cuando, sí, En un principio, se dijo que la operación había tenido una precisión matemática 10 puntos, pero yo después, con los años, nunca me dediqué a esta investigación, pero con los años pude encontrar que, creo que el diario La Capital dice que murieron 3 o 4 civiles y que se destruyeron varias viviendas del puerto. Creo tener la noción de eso. O sea que tan matemático no fue. La idea no era herir a la población civil, eso es verdad. Eso es verdad, pero en un bombardeo de este tipo siempre hay consecuencias no deseadas. Carlos, Y eso es todo lo que te podría decir. porque en todos los testimonios es la primera vez que porque obviamente la prensa, a no ser el diario El Trabajo, que siempre mantuvo una línea antiperonista y de combatir a Perón, lo que era La Mañana, La Capital y El Atlántico, de ser afines, oficialistas luego del triunfo de la revolución, la autodenominada Revolución Libertadora, se vuelven oficialistas, con lo cual no hay noticias, no se cubren todo lo que sean desmanes o muertes o aspectos negativos, ya que parecería, en realidad me parece que la idea era esa, ¿no? Que la barbarie de lo que es quema y saqueo parecería ser
un patrimonio de los partidarios del gobierno derrocado y no de sus derrocadores, ¿no? Entonces, este magma ideológico se traslada a la prensa. ¿Y cuál es el resultado? Un par de días que se hablan de los tanques de petróleo que posibilitaron la renuncia de Perón, en realidad, esta operación, y luego se habla de algún tipo de vandalismo, se impulsa a la población a no seguir cometiéndolos o a calmarse para no repetir hechos como los ocurridos en el anterior gobierno, y después la noticia desaparece, siendo que el bombardeo de los tanques de la zona del Golf y del Gada 601 tuvieron efectos de movilización de la población, de trauma social, de incendios, digamos, vandalización e incendio de sindicatos, de unidades básicas, de casas que tenían de veraneo los, digamos, dirigentes así epónimos del gobierno derrocado. Esa información es muy breve, casi inexistente, lo que pudimos recorrer, y lo de las muertes no nos figura tampoco, y tu testimonio es el primero que las marca. Me dijiste que con el correr del tiempo pudiste o oíste el tema esto de 3 o 4 muertes como producto de las bombas. Creo que sí, creo que en la portada del diario La Capital, creo que en esa que te mandé, dice algo de eso. O si no, lo leí en algún otro lugar, pero sí, habla de 3 o 4 fallecidos civiles por efecto del bombardeo. Otra cosa interesante que me estoy acordando ahora es que al segundo día la Marina permitió que la gente ingrese a donde estaban apostados los barcos de guerra. Había 3 barcos de guerra al lado de la escollera que da a Playa Grande, te estoy hablando. La sur. Y era impresionante la cantidad de gente que había visitado. Claro, era impresionante la cantidad de gente que estaba visitando los barcos, que vivaba a los marinos, como si fuese, bueno, una victoria impresionante. Y no sé si dejaban subir a los barcos, pero porque había mucho armamento, pero sí pasear por toda la explanada y ver cómo eran los barcos y la gente. Era como si fuese una kermés, una romería, una visita de cortesía de la gente. Creo que eso era fin y la Revolución Libertadora no necesitaba para demostrar un apoyo popular, que en ese momento se le estaba dando. No hay que negar que una parte de la Unión le estaba dando un apoyo. Por lo menos así se veía acá. No sé cómo se habrá vivido en otras ciudades, pero acá se vivía con apoyo a esa interrupción democrática. Bien. En un momento nos comentás que se fueron a una quinta en Libertad y Champaña. ¿Te acordás en cómo se desplazaron? ¿Tenían auto ustedes o los pasaron a buscar? Porque el parque automotor era muy reducido. Sí, mi papá tenía un Jeep y me acuerdo que hizo, me recuerdo de mi padre fallecido, un gesto heroico porque era el único del barrio que tenía un automotor y él evacuó a 7 familias y los últimos que nos fuimos fue nuestra familia. De eso me acuerdo porque nosotros nos fuimos a las 7 de la mañana y él empezó su tarea a las 5. Me acuerdo porque era de día ya. ¿Cómo se llamaba tu padre, Carlos, bueno, para que quede consignado? Beglio, con B corta. Beglio, como el jugador de Boca.
Bedrio. Era el nombre de él. Beglio. B corta es nombre italiano, Beglio. Perfecto. Sí, me acuerdo de eso. Qué importante, porque lo llevó hacia el mismo lugar donde ustedes después fueron, o tenés ideas a otros destinos. Si No, volviste a ver esa gente. no sé a dónde lo llevó, no sé a dónde lo llevó. Sé que, como se llama, sacó de la zona a 7 familias. 7 vecinos, va, porque antes Sí, los barrios eran barrios de vecinos amigos. No es como ahora que están todo el día peleándote con el vecino, no, eran vecinos que se pasaban las navidades juntos, se jugaba en la calle, se ponía la mesa en la Navidad en la calle, se compartía la comida, era otro tipo de vida. sin lugar a dudas. ¿Y te queda algún recuerdo en la memoria de esa noche que pasaste en esa quinta antes de volver? No, eran los caseros que hacían dulces muy ricos y muy ricos desayunos, no me quedan. Es decir, yo no percibí el peligro, no percibí ningún tipo de peligro. La inconsciencia y la corta edad no me hizo, no me sentía ni amenazado ni nada, sentía que era todo como una cosa rara que pasaba, nada más. Bien. El audio que nos dijiste de evacuación, ¿dónde lo podríamos ubicar? Yo creo que lo tengo, si no después yo creo que lo tengo. Si no después te lo busco. Es un audio que dice, a partir de tal hora, los habitantes de Mar del Plata y Ensenada, dice también. Ajá. Creo que dice Ensenada. Dame unos días y yo te lo ubico y creo que lo tengo ese audio. O si no, está en internet. Te indico también en qué página puede estar. Bueno, lo más probable es que haya dicho Ensenada porque luego del bombardeo, bueno, ya el último bombardeo fue al grupo de artillería y defensa antiaérea, es cuando Rojas emite un ultimátum a Perón exigiéndole la renuncia, y de no hacerlo lo culpaba de las consecuencias que iban a tener el bombardeo de el Dock Sud y la refinería de La Plata, con lo cual el aviso también puede haber servido. Exactamente. Sí, exactamente. Como para reforzar la idea de que no era una probabilidad de bajo cumplimiento la amenaza, más teniendo en cuenta que, digamos, este bombardeo se conecta con el del 16 de junio, digamos. Si ya habían hecho aquello, digamos, esto reafirma que se iba a seguir en esa línea, ¿no? Parece. Sí, no te quepa la menor duda. Es decir, todo esto lo sabemos nosotros ya de grande, cuando estudiamos la historia, pero no te quepa la menor duda que iba a ser así. Pero bueno, todo esto es lo que yo, Miguel Ángel, todo lo que te puedo relatar. Más de eso no sé. Bien. Sí, me acuerdo que una señora me contó que vivía justo creo que la calle Martínez de Oz, la que está antes, y tenía una granja con unos cabritos y una cosita y que una bomba le mató todo. Eso me contó una señora, o sea que bombas dentro del puerto cayeron. Sí, tenemos testimonios que destruyeron casas también, y que las esquirlas hirieron gente en la calle Juan B. Justo y Tucumán. Sí. Cuando vos hablas del clima de locura que no habías visto antes, ¿cómo lo describirías a esa cosa como de éxtasis, ¿no? De
de fervor, de furor, Y ¿no? bueno, Fervor y furor. Bueno, lo adecuado es lo que decís, fervor y furor. Bueno, yo no tenía noción de... Yo creí que todas las personas grandes eran así, no se enojaban. Nunca llegué a ver un partido de fútbol. Entonces me pareció acordate que estamos viviendo una época distinta a todo la actual, y ver gente grande enardecida a un chico con una educación de aquel momento le llamaba la atención. Es decir, mi padre no gritaba, y ver gente como vos ves hoy en una cancha quemando una casa, me daba miedo, sí. Bien, eso me interesa rescatar, porque te acordás, me gustaría explorar el sentimiento que te causó tanto la caravana esa de la locura como la visión del saqueo y vandalización de la casa de Jorge Antonio, como niño, ¿no? ¿Cómo te impactó No, emocionalmente? no, no me afectó, me despertó curiosidad. Es más, yo creo, como se llama, que todo eso fue como un aliciente para posteriormente comenzar a preguntar de qué se trataba todo esto. Porque no te olvides que con 5 años de aquella época, que no son los 5 años de ahora, no entendía nada. Entonces después ¿cómo se llama? Se me despertó la curiosidad por empezar a preguntar, y bueno, y ahí nuestros padres tampoco te querían decir mucho de cómo era toda la situación. Es más, yo creo que viví hasta el año 62 en esa casa. Y en el año 60, la Marina dice que fue un comando peronista, pero yo tengo un cliente que fue encarcelado por ese hecho. Fue volada la estación. Acordate que antes no había gas natural, sino había gas en cilindros, y los cilindros grandes. Y el depósito estaba en Juan B. Justo y Córdoba. Y fue volado íntegramente ese depósito. Tanto es así que los copetes de los cilindros... Juan B. Justo y Córdoba, sí. Córdoba y Juan B. Justo. ¿Qué hay ahora ahí Creo. como para ubicarlo en un mapa? No, me ¿Cuál de las? mataste, no sé. Bueno, vamos a averiguar No sé. eso seguramente los vecinos de por ahí. En los años 60 era grandísimo, era como una manzana entera donde Gas del Estado depositaba todos los cilindros de gas, que tenían casi como 1 metro. Me acuerdo que los casquetes de los cilindros cayeron hasta el techo de mi casa. Y por esa acción fue encarcelado el doctor Centeno, el doctor Menéndez, todos los dirigentes peronistas de Mar del Plata, que obviamente no tenían ni recursos ni ningún tipo de instrumento para hacer tamaña operación. Y pasaron un año en Ushuaia, en la prisión de Ushuaia, por ese hecho. Nunca se esclareció. Yo tengo un cliente que pasó un año en Ushuaia, que lo acusaron de ese hecho, y como fue torturado, tuvo que confesar que sí, que fue, pero no podía. Fue la primera vez que el doctor Centeno cayó preso. Eso fue se supo con el tiempo, fue un atentado de la resistencia peronista, o qué llegaste vos a conocer de los... No, se le atribuyó a la resistencia peronista y se sometió a los acusados y apresados a un consejo de guerra, se los condenó a muerte,
y tengo la sentencia. Se los condenó a muerte y después se cambió la sentencia por 1 año de prisión en Ushuaia. Claro, porque estaba en el año 60 plan Conintes. El plan Conintes, exactamente. Había democracia y si bien Mar del Plata, acordate, siempre fue zona manejada por la Marina, de todas maneras ciertas cosas no podían hacer. Bueno, eso es más o menos todo lo que te puedo yo aportar a tu investigación. Bien, te hago una pregunta que tiene que ver con tu trayectoria personal. ¿Cómo operó el recuerdo de este acontecimiento en tu perspectiva política o de acción política? ¿Te significó algo que te llevara a trabajar en política? ¿Tuvo algún efecto en la posterioridad de esta experiencia vital? Sí, obviamente, pero muchos años después, cuando uno va acomodando los patitos en la cabeza, entonces te vas dando cuenta de lo que es una metodología de accionar, que es una metodología de accionar que concluyó en 1983. Pero sí, posteriormente me llevó a estudiar, porque es apasionante el estudio de la historia, entonces me motivó, me motivó. Y en algún momento esta cuestión te empujó hacia la política como una forma de reparación, como una indignación, para tratar de gestionar esa indignación de lo que en ese momento había ocurrido? No, en la participación política partidaria no. Yo siempre traté de alejarme de una participación política partidaria porque si no, no podés mantener objetividad. Y mi especialidad es la reparación de detenidos y desaparecidos políticos, y debo mantener la imparcialidad porque si no, el Estado no te acepta las reclamaciones. No podés hacer una proclama política tenés que hacer un escrito bien fundado y bien jurídico. Te lo preguntaba por si algo antes del 76, no a posteriori, ¿no? Cuando comenzás a trabajar en estos temas. No me motivó militancia política, me motivó discusiones históricas, interesarme en la historia y ese tipo de cosas, pero ninguna militancia partidaria. Bien. Te lo pregunto porque hay un libro muy interesante que escribió una colega y amiga mía, Mónica Bartolucci, que se llama Juventud Maravillosa, que explora cómo los hijos de antiperonistas y muchos vecinos del barrio se vuelcan a la lucha armada entre el 60 y cómo se peronizan la juventud de clases medias, ¿no? Y cita 3 testimonios de militantes que ese recuerdo los impulsó a la militancia armada, ¿no? Como fue en cierta forma como un bautismo de fuego retrospectivo que en el clima politizado de los 60-70, ese recuerdo operó como un motor, ¿no? Para impulsarlos a la acción. En Mar del Plata hay muchos casos de ese tipo, pero no fue así. Perfecto, bueno. Si quisieses cerrar respecto de este recuerdo, ¿querés decir algo que te parezca, que te haya quedado en el tintero, que te gustaría compartir? Lo que te digo es que cuenten conmigo si tengo material que les interesa, yo se los paso, cuenten conmigo, y más que esto no tengo.
Bueno, que ha sido mucho porque, digamos, hay cuestiones puntuales que nos acercaste que no conocíamos, por ejemplo, la casa del sindicalista. Hasta ahora habíamos registrado lo de Jorge Antonio, lo de Lucero, lo de Villalobos, que era el jefe de la base, que era muy peronista, nos han comentado. Esa, su casa que quedaba en 14 de julio y Gascón fue también vandalizada e incendiada, saqueada. Así que ahora tenemos, bueno, para sumar vamos a empezar a buscar el rastro de la casa de este sindicalista. Como así también de... sí. No, está bien. Si yo puedo conseguirla, te la mando. Yo creo que con esto más no te puedo aportar. Carlos, has sido muy amable, te estamos muy agradecidos por el tiempo que nos concediste, por la confianza en compartir tus recuerdos y por la ayuda que ya nos empezaste a dar, porque tanto con el testimonio como con el mail que nos mandaste, con las fotos y las portadas de La Capital, son importantes para nosotros. La idea en algún momento es hacer un libro virtual con testimonios y relatando aspectos que hasta ahora no fueron explorados. Hay investigaciones desde la cuestión de la Marina, hay otra investigación sobre lo que ocurrió en la ciudad, ¿no? Los acontecimientos basados en los diarios, con lo cual hay un problema por esto que estuvimos hablando. Pero lo que falta es la historia desde abajo, restituir el rostro de la multitud, de las personas con nombre y apellido que sufrieron las consecuencias de esta barbarie desatada el 19 de septiembre, ¿no? de víctimas en muchos casos, nos comentaste lo de los 4 muertos, y el trauma social que significó para mucha gente, por ejemplo, en el puerto, abandonar sus casas, regresar y que estuviesen destruidas, o escapar por las vías del puerto, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno. Listo, Miguel Ángel. Bueno, tengo que dejar. muchísimas... No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, un abrazo enorme. Seguimos en contacto. Un gran abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Otro. No, por favor. Hasta luego. Que tengan buenas Nos vemos noches. pronto. Bueno, Betina, ¿estás por ahí?